Muy bien, ahora veremos los ejercicios que incluyen a los ángulos adyacentes. ¿Qué son ángulos adyacentes? Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que tienen un mismo vértice y tienen un lado en común. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que el vértice A, pero el vértice A no tiene ningún lado en común, el vértice B nada más tiene dos lados, el vértice C, vean, el vértice C, un ángulo, el ángulo C, ¿sí? tiene dos ángulos, tiene un lado en común. Y el lado en común, en ese caso, es este lado que está aquí. Ay, bueno, ese lado que está allí, ¿ok? Debe tener un lado en común. Mismo vértice, un lado en común, ¿ok? Y el lado en común es la línea que va desde C hasta D. Desde C hasta D. Muy bien. Entonces, podríamos decir, nos piden que mencionemos cuáles son los pares de ángulos adyacentes. Por ejemplo, el 1 y el 2, los ángulos 1 y 2 son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un mismo vértice que es C y tienen un lado en común que es CD. Es decir, el lado en común es el lado CD y el vértice es el ángulo C. ¿Ok? Veamos este que está un poco más rebuscado. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, qué ángulos son adyacentes aquí, ¿sí? Suponiendo que aquí está el lado 0, el punto 0, entonces si yo digo, un ángulo adyacente es 1 y 2, ¿por qué? Porque tienen un vértice en común que es A, ¿sí? El vértice en común es el ángulo A. Y el lado en común para 1 y 2 sería, ¿cuál? Sería AC. El lado en común sería AC. Es decir, bueno, no es un vértice, sí es un vértice común, pero bueno, nada más lo nombramos como vértice. ¿Ok? ¿Qué otros lados son ángulos adyacentes? Por ejemplo, 3 y 4 es adyacente, tiene un lado en común, ¿sí? Su vértice es B. D es un 8 y 7 o 7 y 8 son adyacentes porque este es su lado en común y su vértice es D. Por ejemplo, 9 y 10 son adyacentes porque de aquí a acá tienen un lado en común y entonces su vértice es O, si lo quiero manejar como O allí. Por ejemplo, 10 y 11 también son adyacentes porque tienen un vértice en común que es O y el lado en común que sería desde O hasta C. 11 y 12 también es ángulo adyacente porque su vértice es O y tiene un lado en común que sería OD. Y 12 y 9 también son adyacentes, su vértice es O y tenían un lado en común que sería OA. Y así podemos identificar todos los ángulos adyacentes. Pero recuerden que es muy importante tener identificado el concepto. Un ángulo adyacente es el que tiene un mismo vértice y un lado en común.